¿Qué es realmente el nuevo pacto? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y dónde se estableció? Y además, ¿por qué dice la Biblia que el nuevo pacto es mejor que el primero o antiguo? Bueno, pues aquí le va. El nuevo pacto en Cristo es una realidad bíblica y representa la relación renovada entre Dios y la humanidad, basada en la gracia de Dios y la fe en Jesucristo, además del cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y este es un tema realmente fundamental en el cristianismo, que aquellos que se aferran al Antiguo Pacto, pues rechazan de muchas maneras. Ahora, ¿cómo se explica y apoya con textos bíblicos la manera en que el Nuevo Pacto sustituye al Antiguo Pacto y establece una relación definitiva entre Dios y los creyentes? Mire, en primer lugar, el Nuevo Pacto no es una idea nueva del Nuevo Testamento, sino que fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34 nos dice claramente: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, este pasaje predice un pacto que no dependerá de la obediencia externa a la ley, sino de una transformación interna en la cual la ley de Dios estará escrita en el corazón de las personas. Ezequiel 36, versículos 26 al 27, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice el Señor. Pues aquí se promete una renovación espiritual que caracteriza al nuevo pacto. El Espíritu Santo transformará a los creyentes desde adentro. En segundo lugar, fue Jesús quien claramente declaró que Él es quien inaugura el nuevo pacto. Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. En la última cena, Jesús afirmó y estableció categóricamente a sus discípulos que su sacrificio sería la base del nuevo pacto, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Su sangre derramada proporciona el perdón definitivo de los pecados. Mateo 26:28 nos dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y nótese que dice del nuevo pacto. En tercer lugar, el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. El Nuevo Testamento explica cómo el nuevo pacto reemplaza al antiguo pacto. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13 nos dice claramente: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. El autor de Hebreos explica que el antiguo pacto, basado en la ley de Moisés, no podía ofrecer una redención definitiva. El nuevo pacto es superior porque se basa en la obra perfecta de Cristo. Ahora, en Hebreos capítulo 9, versículo 15 nos dice: por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo por muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Jesús es el mediador que garantiza el cumplimiento del nuevo pacto mediante su sacrificio, y no le quepa duda de ello. Romanos 8, 3 y 4 nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, a Cristo, condenó al pecado en la carne, la cual no podía salvar a la humanidad debido a la debilidad humana. Pero Cristo cumple lo que la ley no podía lograr. En cuarto lugar, las bendiciones del nuevo pacto. El nuevo pacto ofrece nuevas bendiciones que son permanentes y espirituales, tales como el perdón total de nuestros pecados. Hebreos 10, 16 al 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Nunca más me acordaré de sus pecados. En segundo lugar, la justificación por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, la transformación llevada a cabo en el creyente por el Espíritu Santo. 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. En cuarto lugar, permite una relación personal con Dios. Efesios 2, 13 y 18 nos dice: ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En quinto lugar, la vida eterna, la promesa de la vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí tenemos que considerar algo extremadamente importante, y es la centralidad de la gracia de Dios en el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto se basa en la gracia ciertamente y no en las obras de la ley. Efesios 2, 8, 9. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
Entonces, la ley ciertamente era una guía temporal que apuntaba hacia Cristo, pero ahora que Jesús ha venido, los creyentes vivimos bajo la gracia del nuevo pacto. Y entonces es necesario que entendamos que en Jesucristo mismo se cumplen todas las promesas del antiguo pacto que se establecen en el nuevo pacto de forma definitiva. Además, en Juan capítulo 19, versículo 30, Jesús mismo en la cruz nos dice: consumado es. Con su muerte Jesús completó la obra necesaria para redimir a la humanidad y establecer el nuevo pacto. Entonces, el punto esencial y central de este tema está en que el nuevo pacto en Cristo es la culminación del plan de redención de Dios. Es superior al antiguo pacto porque se basa en la gracia, el sacrificio perfecto de Jesús y la obra transformadora del Espíritu Santo. Entonces, los creyentes en Cristo disfrutamos del perdón de pecados en una relación personal con Dios y la vida eterna. Y este pacto es el cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento y que se describe claramente a través de numerosos pasajes que están en el Nuevo Testamento siendo confirmados en él. Así que, mis amados, esta es la gran diferencia que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, un pacto mejor, con mejores promesas en los cuales podemos vivir afianzados y seguros en la fe en Jesucristo y siendo salvos por la gracia de Dios. Paz, gracia y misericordia del Señor sea con todos ustedes y que Dios le bendiga.